Muy buenas, bienvenidos una vez más a Diales Perdidos. Solo espero que hayan tenido una feliz Navidad en familia. Espero que la hayan pasado tan bien que se olvidaron, aunque sea por unas horas, de lo que nos toca vivir en el mundo. Y si con este regalo, con esta recopilación de las mejores historias de licántropos que hubo durante el año en el canal, también puedo lograrlo, me pondría muy feliz. Así que espero que ya estén con algo para beber, bien cómodos en su lugar favorito, con las luces apagadas y en modo Diales Perdidos. Porque no importa que sea Navidad, los hombres lobo ya están aquí. Hola, lo que voy a contar es en referencia al video que vi acerca del lobizón. Particularmente, no sé si es cierto, pero esto me lo contó mi padre y varias veces, tanto de pequeño como de adulto. Mi papá fue un hombre de campo, casi toda la vida vivió en Las Ovejas, un pueblito al noroeste de la provincia de Neuquén, limitando muy cerca con Chile. Sus últimos años, entre los hermanos lo trajimos a la ciudad para poder cuidar de él. Resulta que mi padre, cuando tenía como unos 20 años, vivía un poco alejado del pueblo, en una humilde casa, y junto con mi abuelo trabajaban con animales. Ovejas para ser más exactos. Ese verano le tocó hacer solo a él la veranada. No sé por qué motivo mi abuelo no lo pudo acompañar. Para los que no sepan qué es la veranada, es arriar las ovejas hacia la zona de alta montaña para que pastoreen en temporada de verano. Era un viaje como de un mes, ida y vuelta. Se recorrió un total de 50 kilómetros, arriando más de 150 ovejas. Mi abuelo le dio un revólver por precaución, porque en ese entonces había muchos gauchos ladrones, tanto chilenos como argentinos, que cruzaban de territorio a robar animales, y muchas historias no finalizaban bien. Y así es como mi padre cuenta que se fue con las ovejas, el caballo y 2 perros. Tenía demasiada experiencia para su edad y no le temía la oscuridad ni soledad del campo. Los primeros días pasaron bastante tranquilos. Cuando sabía que estaba empezando a oscurecer, buscaba algo que hiciera de reparo, hacía un fuego, comía y pasaba la noche. Después de 15 días, empezando el viaje de regreso, hizo el mismo ritual de siempre antes de oscurecer. Buscó reparo cerca de un arroyo. Las ovejas todas se fueron a beber agua y los perros también. Él armó un fuego, se cocinó y estaba tan cansado que no recuerda cuándo se durmió. Solo recuerda que se despertó por los ladridos de los perros. También el caballo relinchaba como si algo lo molestara o estuviese inquieto. Cuando se levantó extrañado, descubrió cerca del arroyo 2 ovejas muertas, destrozadas. Asustado regresó hasta el mini campamento y de un saco tomó el revólver pensando que habían sido gauchos que le habían matado las ovejas, pero no encontró rastros de nadie, ni siquiera huellas de otros caballos. Luego de un rato de estar alerta, llegó a la conclusión de que pudo haber sido un puma, pero por las dudas, desde ese día comenzó a llevar el arma en la cintura. La siguiente noche, después de haber comido, decidió estar más atento. Intentaba dormir de a tramos y echarle un ojo a los animales. De pronto, los perros otra vez volvieron a ladrar. Mi padre saltó de la manta en la que estaba recostado y vio cómo los perros se le fueron al humo a un animal. Rápidamente comenzó a correr con el arma en la mano tras los perros. Silbaba para que se detuvieran, pero no hicieron caso. Lo siguiente que escuchó fue un alarido de dolor y justo detrás, un rugido. En esa parte cuenta que las piernas se le entumecieron del pavor y acto seguido disparó al aire haciendo que ese puma saliera huyendo. Al verlo huir, no supo describirlo,
No había suficiente luz como para hacerlo, pero de algo estaba seguro. No era un puma. Era demasiado grande para hacerlo. El pobre perro estaba muerto. Nunca había visto algo así, con tanta rapidez y de una sola mordida. Lo había destrozado. Al día siguiente, empezó a apresurar el tranco y por la noche, con un lazo ató al perro a un árbol para que no corriera la misma suerte. El miedo y el deber de proteger los animales lo mantuvo despierto. Sentía que desde algún lado lo estaban vigilando, pero esa noche la bestia no se presentó, ni esa, ni en un par de noches más. Transcurría la mitad del viaje de regreso. Durante el día nunca ocurría nada, pero las noches eran el problema. Entonces, se detuvo en un lugar adecuado para pasar la noche. Buscó leña para hacer fuego, ató al caballo y al perro, contó por encima las ovejas y se preparó la comida. Más tarde, estaba sentado al calor del fuego, cabeceaba porque se estaba quedando dormido y el perro comenzó a ladrar. Mi papá se incorporó de inmediato, pero no se movió. Vio al perro para ver en qué dirección ladraba, y ahí es cuando lo pudo ver, bajo la luz de las estrellas. Lo describía como un lobo, con patas largas y pelaje oscuro. Era el lobo más grande que había visto. Su respirar profundo y agitado hacía que mi padre temblara del miedo. Estaba acercándose muy lentamente a una oveja distraída, hasta que esa bestia se abalanzó y de un zarpazo la mató, para luego devorarla salvajemente. Mi padre dice que no sabe de dónde le nació el valor porque estaba totalmente aterrado, pero le disparó 1, 2, 3 veces, y no conforme, le disparó los 6 tiros que tenía el tambor del revólver, haciendo una vez más que la bestia huyera. Y sabiendo que al menos 2 tiros impactaron, rápidamente recargó el arma y se quedó quietecito cerca del fuego, alerta por si regresaba. Así estuvo toda la noche. Durante el resto de las noches, ese lobo no apareció, y cuando al fin llegó a su casa le contó todo a mi abuelo. Desde ese entonces, mi papá empezó a contar su experiencia con la gente del pueblo, diciendo que había visto al lobizón y hasta le disparó. Algunos no le creían, pero otros decían que era cierto y sumaban sus experiencias. Más o menos un mes después de la veranada, mi papá con mi abuelo se encontraban en el pueblo en la única tienda de ramos generales y en una charla se enteró que por la zona de Andacollo y Huinganco, 2 pueblos vecinos, unos gauchos habían encontrado a un joven muerto en el medio del campo a disparos. Lo curioso fue que lo encontraron desnudo y además todo picado por los chimangos. Según esta noticia, mi papá se adjudicaba haber matado al lobizón. Hiranyakashipu, un rey demonio de India, o mejor dicho, un asura, estaba muy enfadado con el dios Vishnu por haber matado a su hermano que también era un demonio. Se quería vengar de su hermano matando al dios y para ello mediante muchos años de austeridades, méritos y penitencias, Brahma, el dios creador del universo, le concede el deseo que quisiese. Y así fue que pidió este deseo: permita que no muera dentro ni fuera de una residencia, de día o de noche, en el piso, en el agua o en el aire, por un arma, un ser humano o un animal, por nada que esté vivo o muerto, por un deva o demonio o una gran serpiente del infierno. Como nadie puede vencerle a usted en una batalla, usted no tiene ningún competidor, señor. Por eso, deme la bendición de que yo tampoco tenga rivales. Deme el señorío sobre todas las criaturas
y sus deidades presidentes, y deme toda la gloria que se obtiene por esa posición. Además, deme todos los poderes místicos que se obtienen por largas austeridades y la práctica del yoga, porque esos no pueden perderse en ningún momento. Después de varios años de austeridades, en su regreso con todos sus poderes al palacio, el Asura descubre que su mujer había dado a luz y se encuentra con su hijo de unos 7 u 8 años. El demonio estaba muy contento y orgulloso. Pero con el paso del tiempo, descubre que su hijo tenía una devoción y un amor pleno, nada más ni nada menos que por la deidad Vishnu. El Asura mandó a matar varias veces a su hijo, pero siempre era salvado por la gracia de Vishnu, hasta que un día su hijo lo enfrentó, diciendo que no era el amo del universo y que la gracia de Vishnu era omnipresente. Enfadadísimo, el padre levantó una columna del palacio y la estrelló contra el suelo. Dentro de la polvadera se escuchó un rugido terrible y el Asura vio ante él su enemigo, Vishnu. Pero este había elegido su forma eterna de Narasimha, completamente enceguecido por una rabia incontrolable, cambiado con cuerpo de hombre y cabeza de león, dotado de unas garras de acero. No era una criatura creada por Brahma. No lo mató en el piso, ni en el agua, ni en el aire, sino en su regazo. Hiranyakashipu no murió por un arma, sino por las garras del dios. No era una criatura viva o no viva, ni por un deva o demonio o una gran serpiente del infierno, sino Dios mismo. No era de día ni de noche, sino el atardecer. Narasimha arrastró a Hiranyakashipu hasta el umbral del palacio, así no lo mataría dentro ni fuera de una residencia, y lo abrió en 2. Siempre fui de esas personas que nunca le prestó atención a los sueños. Es más, cuando surgía la típica charla de «no sabés lo que soñé anoche» con algún familiar o algún amigo, no tenía ningún sueño en mi haber para contar, porque no me los acordaba, o tal vez no soñaba directamente. Mi nombre prefiero omitirlo, tampoco es lo importante, solo quiero revelarles lo que es la licantropía para mí y para mis antepasados. Creo que todo comenzó una madrugada antes de que suene el despertador. Por primera vez tenía imágenes en mi cabeza de lo que aparentemente había sido un sueño. Estaba todo sudado y me encontraba agitado. En cuanto a las imágenes, muy raras. Tengo flashes en primera persona de estar fuera, en la calle, de noche, y con la sensación de estar respirando muy fuerte y agitado. No sabía en qué parte de la ciudad me encontraba, o qué ciudad era, hasta que una luz me iluminó directo a la cara y desperté. Faltaba más de 1 hora para que sonara la alarma, pero el sueño me había desvelado, así que me levanté, me duché y sin darle mayor importancia empecé mi día. En ese entonces no sabía cuánto tiempo tuvo que pasar hasta que volviese a soñar, tal vez semanas o un mes, pero la noche llegó y volví a soñar. En esta ocasión, dentro del sueño, me encontraba como en una especie de campo. Veía a lo lejos las luces de una ciudad y ese respirar, agitado, profundo, como si fuese un animal. Cuando desperté, lo hice con una sensación de enojo. Tenía los ojos inyectados de sangre. No entendía la causa del enojo, pero sentía que esa rabia venía de dentro del sueño. Tiempo después, otra vez me encontraba en ese campo despejado, donde podía ver las luces de la ciudad. Pero no estaba solo. Recuerdo girar mi cabeza y ver un lobo a mi derecha. Otra vez girar la cabeza y otro lobo a mi izquierda. En otra escena del mismo sueño, me encontraba en un bosque por beber agua de un charco y cuando estaba por ver mi reflejo, sonó el despertador del móvil.
Esa misma tarde, luego de contarle a mi hermana, cometí el error de hacerle caso y busqué en Google el significado de soñar con lobos. Todos los resultados me parecieron basura. Si sueñas con lobos, es porque te estás protegiendo de un peligro. O soñar con lobos significa que tienes una fuerte conexión con tu familia y amigos. Disculpen si hay alguien aquí que crea en esto, pero incluso hoy me sigue pareciendo una información basura. Un mes después de eso, volví a soñar. Me encontraba en un bosque, tal vez en el mismo del sueño anterior, pero esta vez había un animal muerto en el suelo. Era un jabalí o cerdo salvaje y me estaba alimentando de él. Lo hacía sin control alguno. Mentalmente quería detenerme. Me parecía desagradable, pero simplemente no podía dejar de soñar y ver cómo brutalmente me alimentaba de ese animal. Cuando al fin pude despertar, lo hice con un dolor en el estómago muy agudo. Recuerdo que mi madre, cuando era pequeño, me decía que no comiera demasiado por las noches, porque si no, me dolería la panza y además tendría pesadillas. Por esa razón, asocié el dolor con el sueño y por lo que había comido en la noche anterior. Luego, con el tiempo, comencé a preocuparme, porque los sueños comenzaban a ser recurrentes. Siempre soñaba que me alimentaba de algún animal, o ver como dos lobos muy grandes, de pelaje gris oscuro, se trenzaban en una pelea. Y hubo un sueño en donde todo era negro. No veía nada, solo negrura infinita, hasta que muy de a poco comencé a ver una silueta que se acercaba muy lentamente hacia mí. Vislumbré unos ojos amarillos que me miraban fijamente. Al cabo de unos segundos pude saber que era esa silueta, un lobo, que se acercaba hacia mí desde la negrura infinita, cada vez más rápido, hasta correr y saltar directamente sobre mí. Ahí desperté. Estos sueños no eran solo sueños, fueron más allá, afectaron mi forma de ser y mi comportamiento. Me había convertido en una persona muy irritable, casi todo el tiempo estaba enfadado. Esto me trajo problemas en el trabajo, un alejamiento con mis amistades y algunos intercambios de palabras con mi familia por mi notorio mal comportamiento. Déjenme adelantarles algo. Se estarán preguntando si soy un hombre lobo. Bueno, no lo soy. ¿Existen los hombres lobos? Pues hoy en día no lo sé, pero hace mucho tiempo atrás sí que existieron. Volviendo al tema y en resumen, mi vida había cambiado por unos cuantos sueños. Me parecía absurdo que me afectara tanto. Busqué soluciones, desde lo médico hasta tomé unas cuantas sesiones de terapia, pero nada funcionó, hasta que descubrí que la solución se encontraba más cerca de lo que creía. Un domingo, en un almuerzo familiar en casa de mis padres, luego de haber comido, luego de haber hecho la sobremesa, me encontraba sentado en el jardín hasta que se acercó mi abuelo. Quería estar solo, no quería que nadie me hable y se sentó el viejo a mi lado. No me malinterpreten, mi abuelo para mí es el mejor abuelo del mundo, pero en ese momento no quería ver a nadie. Me dijo tu madre que te echaron del trabajo. Sí. ¿Estás buscando otro? No. ¿Por qué te echaron? Abuelo, no quiero hablar con nadie. ¿Estás enojado conmigo? No, simplemente no quiero hablar. ¿Qué edad tenés? Lo miré visiblemente cansado de sus preguntas y le respondí de la forma más seca y cortante. 28. Lo suponía. Los sueños comenzaron. Ya estás soñando con lobos. Me incorporé de inmediato en la silla y le pregunté cómo sabía que todo lo que me ocurría era por culpa de unos sueños y cómo sabía que soñaba específicamente con lobos. Aquí no podemos hablar. Están todos y seguro seremos interrumpidos.
¿por qué no vienes mañana a mi casa y te cuento todo? Pero necesito algo, que tengas la mente abierta, que no te burles y que por sobre todo, que pienses que lo que te está pasando no es ningún mal, sino es un don. Eso me dijo. Recuerdo que esa noche no pude dormir, no porque tuviese miedo a soñar, sino porque me quedé pensando e imaginando todos los desvaríos que el viejo me podría contar. Al día siguiente fui hasta su casa. Me recibió y lo primero que me dio fue una taza de infusión muy amarga, pero prácticamente me obligó a tomarla y me dijo que por un tiempo debería de beberla todos los días para calmar la bestia. Eso dijo. Después de dar varias vueltas por la casa, nos ubicamos en una mesa que tenía en el patio, bajo un gran árbol. Antes de que comience a hablar, quiero que recuerdes todo lo que te dije ayer, que tengas la mente abierta. Sé muy bien que es algo difícil de digerir, pero mantén la mente abierta. Solo asentí con la cabeza, mucho más no podía hacer, y empezó. A ver, ¿por dónde empiezo? ¿Y cómo te lo explico? Lo que te voy a revelar fue revelado a mí por mi padre y a él por su padre, y así sucesivamente, hasta muchas generaciones atrás. Antes, cuando no nos habían impuesto un Dios, el mundo era pagano. Teníamos nuestras propias creencias, nuestros dioses, nuestros rituales sagrados. Nosotros, vos y yo, somos descendientes de todo eso. En nuestro pueblo no todos éramos iguales. Existían diferenciaciones natas que al ser unidas y trabajando en conjunto todos funcionaban de una forma adecuada. Estaban los guerreros, los comerciantes y los trabajadores de la tierra. Ninguno era más importante que el otro. Todos funcionaban como una perfecta herramienta. Entre los guerreros se veneraba el lobo como símbolo de bravura, de ferocidad y temor para los adversarios. Aquellos que soñaban con lobos en una determinada etapa de su vida eran los adecuados para defender al pueblo. Soñar con lobos solo ocurre entre los varones de una familia. Es un lazo de sangre, de padre a hijo, de generación en generación. ¿Y qué ocurre con esas personas?, pregunté curioso y cautivado por lo que me estaba contando. Tiempo atrás soñar con lobos era muy bien visto. Ocurría entre los 13 y 14 años. El joven se lo contaba a su padre y éste comenzaba un rito de invocación. Lo que se buscaba era que emergiera, que saliera su lobo interno, mediante varias iniciaciones con rituales de fuego, bajo la luna llena e ingestiones de plantas y bebidas, se alentaba a sacar a flor de piel el lobo. Una vez logrado, siempre, muy bien guiados por un maestro, a estos jóvenes se los ayudaba a controlar la ferocidad y se los entrenaban en combate. Esto requería tiempo, paciencia y una plena entrega. A ver si entiendo un poco. Me estás diciendo que dentro llevo un lobo que se despierta a una cierta edad y me lo hace saber por sueños, que luego, mediante magia y fuego, lo hacen salir, o sea, convirtiéndome en un hombre lobo. Abuelo, esto es una película, la peor película, algo increíble. Haber dicho todo eso fue un gran error. ¿Sabes qué es lo increíble? Te voy a explicar qué es lo increíble. Increíble salir a caminar por las calles y ver a la gente y verte a ti, caminar con la cabeza gacha mirando una pantalla todo el día, que les dice todo lo que tienen que hacer. Increíble es ver cómo no se toman un minuto de su día para ver el sol o la luna y contemplar. Increíble y a la vez triste es ver cómo todos van adormecidos y olvidando sus raíces, o no se hacen la pregunta, ¿quién soy? Podía ver cómo iba levantando la voz y cómo sus ojos emitían un fulgor amarillo
Había una fuerza en su hablar que me aterrorizó, impropia de un hombre de 85 años. Cuando terminó de decir todo eso, comenzó a toser fuertemente. Fui corriendo por un vaso de agua y la bebió. Se disculpó varias veces por haberme hablado así y quedó un momento en silencio, recuperando el aliento. Nunca había visto a mi abuelo en ese estado. Parecía poseído. Había en su mirada y en su forma de hablar una rabia que no entendía de dónde venía. Al cabo de unos minutos, rompí el silencio y le pregunté muy cuidadosamente si él también había soñado con lobos. Sí, claro, comencé con los sueños como a los 20 años. Al principio estaba muy asustado y mi papá, tu bisabuelo, me ayudó. ¿Por qué a ti los sueños te llegaron a los 20 y a mí a mis 28? Porque en este mundo moderno no hay lugar para lo sagrado, no hay lugar para nuestra esencia. Hay un afán de querer cubrir todo con lo material, que olvidamos de dónde venimos. No estamos en contacto con las verdaderas creencias y las vamos olvidando. Pero ¿sabes qué? Somos lobos y lo que fluye en nuestras venas no se puede borrar, ni mucho menos negar. Y entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cómo me curo? ¿Curar? ¿Vos escuchaste algo de lo que te dije? Lo que te está pasando no es ninguna enfermedad, mucho menos un mal, es un don. Y antes de que continuase hablando lo interrumpí rápidamente, porque no quería que se volviera a sobreexaltar. Me disculpé y reformulé la pregunta. Quiero decir, ¿qué hago ahora? ¿Seré un hombre lobo? ¿Vos sos un hombre lobo? No, hijo, nunca me preparé para cambiar. Mi padre me aconsejó que no lo hiciera. En realidad, ya ni mi abuelo tenía la facultad de cambiar. No porque estuviese mal, sino porque cuando la iglesia comenzó a imponer a su Dios, una de sus grandes armas fuera la manipulación. Como no podían convertir a nuestro pueblo ni a muchos otros, debido a las fuertes creencias, comenzaron a decir que éramos productos de Satanás y de la magia negra, que éramos bestias, que asesinábamos mujeres y niños para alimentarnos. Es así que a lo largo de la historia nos iban cazando, y si alguna vez un lobo mató a alguien fuera del ámbito de batalla, fue por defensa propia. Su plan, hijo, mira, funcionó a la perfección por casi todo el mundo, imponiendo su Dios a base de violencia y mentiras sobre otras civilizaciones. Por esa razón, desde mi abuelo no hacemos la iniciación. Con mucho respeto, aprendemos a controlar al lobo e intentar vivir con ello de la mejor manera posible. Y como tu mamá tuvo la suerte de no experimentar nada de todo esto, soy yo el que te tiene que guiar. Y hazte amigo de esa infusión, porque por más amarga que sea, es de vital importancia. Durante un largo tiempo, viví un proceso de aprendizaje que para el hombre común sería de locos, pero a estas alturas puedo afirmar que los locos somos nosotros, que no indagamos en nuestras costumbres y raíces. Los locos somos nosotros, que vivimos sin sacralizar nuestra vida. Ya sé que estamos dormidos y que no es nuestra culpa, pero solo depende de nosotros despertar. Como ya les había adelantado, no soy un hombre lobo. Y había dicho que mucho tiempo atrás existieron, pero también quiero agregar que hoy en día, entre nosotros, existen. Todo comenzó un verano. Con mi abuelo fuimos a visitar a mi tío, que vive en el Bolsón con su familia. Un pueblo rodeado de naturaleza, de montañas, ríos y lagos. Allí mi tío trabaja de ingeniero forestal y en ese tiempo vivía en una casa que la empresa para la que trabajaba le había dado dentro de un predio de varias hectáreas de bosques. Ese día llegamos temprano por la mañana. Nos fueron a recoger a la terminal de ómnibus
Nos llevaron a comer a un restaurante en el pueblo y por la tarde volvimos a la casa, pero antes nos hizo dejar nuestros bolsos en la casa de huéspedes. En realidad era una cabaña ubicada a unos 200 metros de la casa principal. Tenía un salón medianamente amplio que funcionaba de sala de juntas, 2 habitaciones y un baño. Por lo general se utilizaba cuando habían visitas de trabajo. Una vez que dejamos todo, volvimos a la casa, pero antes nos dijo que dejáramos una luz encendida para que de noche nos guiara en el regreso. Pasamos el resto de la tarde poniéndonos al día con nuestras cosas. Ya tarde, después de haber cenado, con mi abuelo nos queríamos ir a dormir porque el viaje nos había cansado. Mi tío se ofreció a acompañarnos y nos negamos porque no era necesario. Desde la casa se podía ver la luz encendida. No tendríamos por qué perdernos. Quiero hacer un fuerte énfasis. Nunca en mi vida había estado en una noche tan oscura. El cielo, al estar nublado y también al estar rodeado de pinos altísimos, hacía literalmente imposible ver. No podía ver ni siquiera mi mano enfrente de mi cara. Y también debo aclarar que en ese tiempo, caminar con un móvil en el bolsillo no era para todas las personas, mucho menos para un joven de 16 años. Entonces íbamos caminando a los tropezones, a ciegas, y ya nos habíamos salido del camino. Solo teníamos como referencia la luz que habíamos encendido detrás de los árboles. Le dije a mi abuelo por qué no volvíamos a buscar una linterna, y me contestó que sería peor, porque tendríamos que caminar más, y que nos podríamos lastimar más de lo que ya nos estábamos lastimando. En un momento del trayecto, se empezaron a escuchar ruidos entre los árboles. Hice un sonido con la boca delatando mi miedo. Y el viejo me dijo que me quede tranquilo, que seguro era algún animalito. Seguimos caminando a paso lento, y otra vez se escucharon, pero aún más cerca, y se sumó una respiración oscura y profunda. Mi abuelo me tomó de la mano y me dijo que me quede lo más cerca posible de él, mientras intentábamos aumentar el paso. Luego los ruidos de ramas y pisadas se seguían escuchando, pero ahora delante nuestro. Y fue entonces que sentí como mi abuelo me apretó la mano tan fuerte que me hizo soltar un grito y empezó a caminar rápido, como si hubiese un pasillo iluminado hasta la cabaña solo para nosotros. En un desnivel del suelo, se me dobló el pie haciéndome tropezar y de un tirón mi abuelo me volvió a poner de pie sin darme tiempo a caer. Los últimos metros fueron eternos, pero llegamos, por fin llegamos. Entramos, cerró la puerta con llave y hasta con el pasador. Teníamos todos los zapatos llenos de barro y parte del pantalón también. A mí el corazón me latía sin parar. Estaba completamente muerto de miedo y agitado. Mi abuelo me dijo, para tranquilizarme, que ya no me preocupara, que seguramente fue un puma que estaba dando vueltas por el lugar. Me tranquilizó. Bueno, en parte, porque durante la noche se levantaba de la cama a chequear que la puerta estuviese bien cerrada y miraba por las ventanas. Al día siguiente, volvimos a la casa de mi tío y en el desayuno le conté nuestro calvario de caminata. Mi tío sonreía, pero cuando le mencioné lo del puma, dijo: «¿Puma? Hace años que no se ve un puma. ¿Habrá sido un jabalí?» En ese momento el viejo nos interrumpió cambiando de tema abruptamente. Después de esa noche, el resto de las noches portábamos una linterna para iluminar nuestros pasos. No hemos oído ni visto otra vez a ese puma, pero unos días después
mi tío llegó con la noticia de que un vecino que estaba relativamente cerca, un animal había matado y comido 4 de sus chivas. Sonriendo dijo: parece ser que era cierto lo del puma. Después de varios años, y hasta hace muy poco, yo seguía contando esa anécdota en cada ocasión que se presentara. Hasta que en una de las tantas veces que la relaté, mi abuelo, cuando tuvimos un momento a solas, me preguntó: ¿todavía seguís pensando que era un puma? Sí, claro, vos me dijiste eso. ¿Acaso no lo viste? ¿Ver qué? Si no se veía nada. Y ahí me contó que esa noche, en el momento que se escucharon todos esos ruidos delante nuestro, cuando me apretó la mano tan fuerte que me hizo gritar, logró ver una silueta que pasó delante de la luz de referencia, una silueta que cruzó caminando como un hombre y no en 4 patas como un puma, muy alto, peludo, de brazos largos, y su respiración. A eso le puso un nombre. Me dijo: el lobizón era el lobizón. Mi abuelo nunca antes me había inventado algo semejante. ¿Por qué lo haría ahora? Por mi parte, pienso que esa cosa no existe, pero es mi abuelo, y me lo dijo tan convencido que me hace dudar. ¿Por qué me lo ocultó tanto tiempo? ¿Por qué estuvo toda la noche chequeando la puerta si simplemente era un puma? Mi tío dijo que hace años que no habían pumas en ese lugar. Son preguntas que siempre se me vienen a la cabeza, pero por más que dude, me parece tan poco creíble, tan fantástico. Perdón, pero me parece ridículo el hecho de que exista un lobizón. Para mí, son simples creencias o leyendas de su niñez. Bueno, no sé. No quiero convencer a nadie de algo que no creo, pero puedo asegurar que el 99% de la historia es verdad. Todo eso pasó tal cual. Pero el otro 1% no me deja dormir. Realmente espero que esta recopilación haya sido de su agrado. Una vez más les deseo la mejor de las Navidades. No se olviden de compartir este video con amigos y familiares, de dejarme un buen like y, muy importante, suscríbete. Así muy pronto te estaré contactando en otro Dial Perdido.